Buenos días, soy Alonso Aguayo, aquí con Fe y Pensamiento Crítico. Hoy día para leer el capítulo 31 del libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, aún perteneciente al Pentateuco, ¿no es cierto? Los 5 libros que escribió Moisés. El capítulo 31 que vamos a leer es un capítulo muy pequeño, 18 versículos, y parece que Jehová sigue dando instrucciones a Moisés. ¿Hasta dónde? Éxodo tiene 40 capítulos, así que tal vez todos los próximos capítulos van a ser eso. No creo, porque hay un par de eventos que tienen que ocurrir antes que acabe el libro. Así que debemos estar pronto a acabar las instrucciones, aunque son riquísimas en detalle aparente, aunque el libro de Levítico va a expandir más sobre esos detalles, a ver cómo lo asimilamos eso. Lo que venimos leyendo en el capítulo anterior ha sido que se pondrá un altar de incienso delante del velo. Habla de los detalles de un altar chiquito, de 30 o 40 centímetros por 30 o 40 centímetros y de 60 centímetros de alto, o más o menos por ahí. Se hará una expiación con la sangre de la ofrenda del pecado. Se hará una expiación con la sangre de la ofrenda por el pecado. El dinero de la expiación se pagará en rescate de todo varón. Hablamos de dinero ahora. Los sacerdotes usarán el aceite de la santa unción y el incienso. Y que nadie debe copiar esa receta porque morirá, dice, ¿no? Dice morirá, será talado de entre su pueblo. Instrucciones, ¿ok? Y la incisividad, lo incisivo que es Jehová en estas comunicaciones a Moisés, de lo estricto que es y lo importante que es. Y estamos tratando de entender el significado de la generalidad de todos estos rituales. Toda la especificidad pues se me escapa a mi entendimiento antropológico cultural de aquella época, pero estoy tratando del macro hacerlo entendible comparativamente con lo que entendemos de la expiación de Jesucristo y la redención por nuestros pecados. Esa redención en significado, en contexto de pagar precio por, ¿no es cierto? Y todos los sacrificios acá descritos y los altares y las formas del ritual tienen una significación a ello, a esa expiación universal por el alma del hombre. En fin, eso fue el capítulo 30 y ahora entramos al 31, ¿ok? Y habló Jehová a Moisés diciendo, continúa hablando, mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. He escogido a esta persona y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en toda clase de artesanía, para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engastarlas, y en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de artesanía. O sea, ahora no solo le he dado las instrucciones de cómo hacer todo, sino ahora le va a dar a las personas específicas que pueden hacer todo lo que le ha dicho que haga. Ahora, otra cosa que pareciera cortar el albedrío de la gente, lo cual no es posible cortar, ni Dios puede cortar el albedrío de la gente, porque si Dios lo hace, Dios es mentiroso, y Dios no es mentiroso, y si lo fuera, dejaría de ser Dios. Y como no ha ocurrido eso hasta ahora, eso no ocurre. Entonces, en versículos anteriores veíamos cómo Jehová decía, y yo endureceré el corazón de, en este caso de Faraón, ¿te acuerdas? Y sabemos que Dios no endurece, sino uno mismo lo endurece. Tal vez Dios lo permite, y puede ser hasta una obra de caridad el permitir que uno endurezca su corazón, porque si lo endurece entonces no entiende, y si no entiende tiene menos pecado por su terquedad. Pero quien peca a la luz de su entendimiento, mayor pecado se le considera, ¿no es cierto? Entonces Dios no obliga a nada. Pero acá volvemos a decir, verlo en el lado positivo de las cosas. Dice, yo he llamado por su nombre a tal persona, Bezaleel, que es hijo de Uri, que es hijo de Ur. ¿Te acuerdas de Ur?
Ur era uno de sus consejeros que le levantó los brazos a Moisés junto con Aarón cuando estaban en la pelea de Amalek, ¿sí? en la guerra con los amalecitas, y que dirigió Josué, su asistente. Ok, ese Ur, de la tribu de Judá, o sea, judío. Ok, entonces el nieto de Ur, que se llama Bezaleel, lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios se le dio la gana. Escogemos uno de Tim Marie, de tú, cualquiera, te lleno del Espíritu de Dios, te lleno de sabiduría, te lleno de inteligencia, te lleno de ciencia, te lleno de toda clase de habilidades artesanales. O esta persona se ha dedicado por su propia iniciativa a aprender, a estudiar, a practicar, a crear, es alguien peculiar, es alguien singular, y cuanto más buscas, más se te da. Entonces lo he llenado de sabiduría, lo he llenado de inteligencia, porque él la sigue buscando. Y parece que está limpio y digno y cerca de mí y trata y se esfuerza, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Okay, una persona muy interesante, este Bezaleel. Para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en bronce, todo lo que te he pedido, Moisés, que hagas, es obra difícil de artesano. Y he pedido que sea, pero de la más alta hermosura y calidad. Entonces necesitamos artesanos sumamente hábiles. Y en el labrado de piedras para engastarlas, y en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de artesanía. Y he aquí, yo he puesto con él a Aholiab. A Oliab, no sé si hacer sonar la H o no, y a Ahisamac, de la tribu de Dan, otra de las 12 tribus. ¿Te acuerdas de las 12 tribus, no? Dan, ¿dónde está Dan? Acá está Dan, hijo de Bila, sierva de Raquel, dada a Jacob para tener hijos en nombre de Raquel. Era el hijo número 5 en origen de nacimiento, el hijo número 4 en orden tribal, ¿no es cierto? Porque Rubén perdió la primogenitura o la bendición, y tengo mis dudas ahí, pero es lo que he entendido. ¿Ok? Entonces, hijo de la tribu de Dan, ¿quién era? Aholiab. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, con todas las descripciones y los ángeles, querubines y todos los enseres del tabernáculo, y la mesa con sus utensilios, y el candelabro puro con todos sus utensilios, y el altar del incienso, y el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente con su base, y las vestiduras de servicio, y las santas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, y el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo harán conforme a todo lo que te he mandado. Entonces, ha mencionado por nombre propio a Bezaleel y a Aholiab. ¿Ok? Y además he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Son varias personas, ¿ok? Acá hay un ejército, un equipo de trabajadores hábiles. Y se requiere sabiduría de corazón. He llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, ciencia y toda clase de arte. Y esto no es una imposición de Dios. De pronto, pum, amanezco y tengo sabiduría de corazón, y tengo arte, y tengo inteligencia, y tengo ciencia. No. Yo busco, yo encuentro. Yo quiero, se me otorga. Y cuando se me otorga, ahora se me encarga. ¿No es cierto? Y se le encarga hacer todas estas cosas. Además habló Jehová a Moisés diciendo: y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: de cierto vosotros guardaréis mis días de reposo. Otra vez la insistencia en ese día de reposo. Porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico.
¿Cómo debemos vivir el día de reposo? ¿Cómo debo vivir aquí, el día de reposo? De tal manera que me sea señal, que me sea recuerdo y recordatorio constante de que Jehová es quien nos santifica, de que Dios es quien nos santifica. Yo por mí mismo no soy santo, no importa cuán buenos actos haga toda mi vida, porque no por obras somos salvos, sino por gracia solamente. Estoy citando acá las palabras de Pablo dentro de 1500 años después de este evento. Pero el día de reposo se nos sigue encomendando guardar. ¿Cómo debo vivirlo? ¿Cómo debo vivirlo? Para que me sirva de recordatorio que soy salvo por la mano de Dios. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es para vosotros. No dice santo quiero que sea para ustedes. No, santo es. Ustedes son mi pueblo, santo es. El que lo profanare, de cierto morirá. Caráspita, otra vez con la rigidez de los castigos. Porque cualquiera que haga obra alguna en él, en el día de reposo, aquella alma será talada de en medio de su pueblo. Ahora, ser talado de en medio de su pueblo es excluido, es desterrado, excomulgado. No muerte física, pero al igual como le dijo Dios a Adán, si comes de ese fruto morirás. Comió y no se murió, pero eventualmente murió. Pero su alma quedó separada de la presencia de Dios y no más había la relación con Dios como solía ser en el Edén. Entonces hay una muerte espiritual y de cierto murió. De esa muerte espiritual nada puede hacer Adán ni ningún hombre para superar la muerte espiritual. No se puede, porque entró el pecado y el pecado no nos permite ni permitirá jamás volver a la presencia de Dios. Entonces se necesita un mediador, un redentor, alguien que pague el pecado de este y de todos para que tengan la opción de entrar santos a la presencia de Dios, si es que el mediador lo autoriza. Ahora Él es quien está a la puerta. Entonces, el que profanare el día de reposo, de cierto morirá. Pero luego dice, será talado del pueblo. Entonces, muerte espiritual es pecado. El que lo profanare pecará. Pecar es estar muerto espiritualmente. Es no poder entrar a la presencia de Dios. Es requerir del perdón, de la gracia del mediador que me ha redimido por estos pecados que he cometido. Estoy cometiendo y seguiré cometiendo. Pero no es una excusa para seguirlos cometiendo, porque entonces estoy escupiendo sobre la cruz, por decir así. Porque Él pagó y está pagando y seguirá pagando. Ya pagó, pero todo lo que seguiré cometiendo. Entonces, cuanto menos cometa, más ofrecimiento de mi corazón como sacrificio es recibido, ¿no es cierto? A ver, así que guardaréis el día de reposo, el que lo profanare de cierto morirá. ¿Qué dice acá? Números. A ver, Números va a explicar un poco más esto de morirá, a ver si estoy en lo cierto o es literal. Y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. ¿Te acuerdas que acá dice que no harás en él obra alguna? Aquí en el 14, porque cualquiera que haga obra alguna en él. Y en Números están encontrando a un hombre que estaba recogiendo leña para cocinar, para comer, para calentarse. Y los que lo hallaron recogiendo leña le llevaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación a juzgarlo. Qué tremendo, ¿no? Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba claro qué le habían de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová había mandado a Moisés. ¡Wow! La rigidez del Antiguo Testamento es sorprendente, no puedo negarlo. He oído a muchos renegar de Dios mismo por la rigidez del Dios pintado del Antiguo Testamento.
Ahora, yo entiendo, y por eso no juzgo, no estoy diciendo que mi verdad es verdad y su verdad no es verdad. Yo no juzgo, yo entiendo que si tengo un grupo de hijos y todos tienen 3 y 4 años, y yo digo, no te comas los caramelos que están en ese cajón, porque el que come los caramelos tiene que recibir una palmada, qué sé yo, un castigo, un correazo. A mí me dieron correazos cuando tenía menos de 12 años. Y cuando mi padre me decía, ¿cuántos correazos crees que te mereces? Y había que decidir un número, 1, no 3, 5, 10, eso era terrible. Y me daba los correazos. Y bueno, la lección aprendida. El asunto era, ¿qué pasa cuando mi padre me dice que me va a castigar si hago algo? Yo hago ese algo y luego mi padre no me castiga. Entonces pierdo el respeto por la ley. Y puedo hacerlo cuando me dé la gana. ¿No es cierto? Entonces, si yo le digo a este grupo de hijos míos, todos entre 3 y 4 años, que no hagan eso, y alguno va y lo hace, ¿ok? Digamos que uno o alguno va y lo hace, ¿qué tengo que hacer yo como padre? ¿Qué pasa si no lo castigo o no cumplo la promesa de castigo que había dicho? Todos van a entender que yo hablo por las puras, que el castigo realmente no está, que soy puro amor y entonces ya no te preocupes, no te preocupes. Entonces todos rompen la ley, porque no hay miedo al castigo. Pero tengo que mostrar un ejemplo. El primero que cae, el primero que se castiga. Y se castiga cumpliendo la mismísima promesa que dije para que se respete la ley y que lo que yo digo se cumpla. Estoy seguro que muchos dejaron de recoger leña ese día. Tal vez no era el único. Y estamos citando a números ahorita, ya llegaremos a eso dentro de muchos episodios. Pero acá nos grafica la rigidez de este mandamiento, ¿no es cierto? Morirá. El que profane el día de reposo morirá. ¿Cuán estricto lo vivimos hoy en día? ¿Cuán estricto debería vivirlo hoy en día? Porque cualquiera que haga obra alguna en él, en el día de reposo, aquella alma será talada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Consagrado a Jehová, ¿qué significa eso? ¿Qué tenemos que estar haciendo el día de reposo? No debo trabajar, no debo hacer nada que obra alguna, nada que represente trabajo. Debe ser consagrado a Jehová. ¿Qué hago por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, por 6 horas, por 10 horas, todo el tiempo que estoy despierto? Consagrando este día a Jehová. ¿Cuáles son mis acciones a tomar? Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Otra vez, qué insistencia en el día de reposo. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones como convenio perpetuo. Otra vez. Cada cosa importante la termina sellando de esta manera, convenio perpetuo o estatuto perpetuo, por generaciones. 17. Señal, y ahora ya no me ven, ¿no es cierto? Ya no se lee, voy a mover esto, ahí. 17. Señal es para siempre entre yo y los hijos de Israel. El día de reposo es señal entre yo y los hijos de Israel. Es señal de un convenio que tú y yo hemos hecho. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Está citando cómo nace la idea del día de reposo. Y lo sagrado que es, lo importante que es. Es difícil ponerse en la mente de Dios y entender por qué es tan importante. Sin embargo, lo que sí puedo entender es ponerme en la mente del hombre. Y cuando obedece algo, aunque no entienda bien el porqué de ese mandato, me hace bien a mí. Y tal vez el conocimiento más claro o el entendimiento venga después de obedecerlo continuamente. Y 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, aquí termina todo, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Esto es el cierre perfecto
de toda esta historia. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Moisés subió al monte Sinaí y está recibiendo todas estas instrucciones? Instrucciones de forma de vivir, instrucciones de forma de construir el templo, instrucciones de todos los rituales y utensilios y herramientas y mobiliario que va a tener el templo, instrucciones de cómo vestirse los sacerdotes y las ceremonias, la ropa ceremonial y los ritos, ¿no es cierto? Instrucciones de eso. Ha hecho mucha insistencia en la no idolatría al principio y ahora está terminando con una seria insistencia en guardar el día de reposo, consagrarlo a Jehová, ¿no es cierto? Muy bien, y todo esto termina con 2 tablas. Las tablas que entregó Dios a Moisés, escritas por el dedo de Dios. Interesante acotación acá. Moisés no las escribió. Ahora, los que sabemos lo que va a pasar pronto, es que este fue el primer paquete de tablas. Hay un segundo paquete de tablas. ¿Ok? Pero este primer paquete las escribió el dedo de Dios. Moisés solo las recibió. Ahora, ¿qué contenían estas tablas? ¿Solamente los primeros 10 mandamientos que vimos en Éxodo 20? ¿O también todas las reglas de vida social e intercambio que debían haber? ¿O también todas las instrucciones de construcción del templo y sus detalles? ¿O también todos los detalles de la ornamentería y mobiliario y decoración? ¿O también las instrucciones de los vestidos ceremoniales de Aarón y sus hijos? Normalmente hemos pensado que solamente estaban los 10 mandamientos. Era lo que pensábamos, ¿no es cierto? Pero no lo sé, estoy lanzando ahí la idea. Después de hablar todo esto, le entrega 2 tablas del testimonio. Esa es la que dijo el arca del testimonio, ¿te acuerdas? Ese es el arca con la tapa que se llama el propiciatorio, que adentro estarán las 2 tablas. Y otros elementos sagrados, seguramente la vara con la que ha hecho tantos prodigios a nombre de Dios. Probablemente el Urim y Tumim que mencionaron en capítulos anteriores. Probablemente algunos objetos importantes y sagrados. Tal vez los escritos que Moisés estaba escribiendo también, que ahorita estamos leyendo. En el arca del testimonio. Tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. Muy bien, con eso cerramos. Y ahora va a continuar la historia, supongo yo, en capítulo 32 para adelante. Y lo que se viene es intenso. Ya tenemos las primeras tablas de la ley, tablas del testimonio. Así que aquí dejamos este capítulo y nos vemos en el próximo episodio.